Hola, bienvenidos al webinar Actualización de carcinoma de próstata. Esta es una actividad organizada por la Unidad Funcional de Urología del Instituto Nacional de Cancerología. Un webinar que tiene como objetivo enfatizar los aspectos más relevantes de la tamización, abordaje y tratamiento del cáncer de próstata. Este es nuestro segundo webinar que realiza el Instituto Nacional de Cancerología gracias al apoyo de nuestros especialistas. El webinar Actualización de carcinoma de próstata hoy está a cargo del doctor Rodolfo Varela. Él es urólogo egresado de la Universidad Nacional, urólogo oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y urólogo oncólogo del Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia. Actualmente es el coordinador de la Unidad Funcional de Urología del Instituto Nacional de Cancerología. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conectados y les recordamos que todas sus preguntas las pueden escribir en el chat o en el botón de la parte inferior de preguntas y respuestas, porque al finalizar la presentación, el doctor Rodolfo Varela las resolverá. Así que, doctor Varela, bienvenido. Gusto en tenerlos aquí para la presentación de una actualización en cáncer de próstata. Vamos a revisar varios aspectos al respecto de esta entidad y unos de los más importantes que tenemos en el país. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Bienvenidos todos y espero que disfruten y aprendamos mucho al respecto de esta entidad. Vamos a empezar con un aspecto que es la introducción y por qué vamos a hablar de cáncer de próstata, porque el carcinoma de próstata es la segunda neoplasia masculina en incidencia en el mundo. En Estados Unidos, más o menos un poco más de 230,000 hombres se diagnostican con cáncer de próstata y mueren aproximadamente el 10% de ellos. En Colombia, casi llegamos a los 9,000 casos cada año y es la segunda causa de mortalidad en hombres, siendo aproximadamente el 27% de los casos. Probablemente, pues como ven la diferencia, en Estados Unidos se puede diagnosticar en forma más precoz y por la razón de la salud allá que puede ser un poquito más eficiente en este diagnóstico y nosotros lo diagnosticamos probablemente un poco más tarde, por lo tanto casi somos 3 veces más en aumento de la mortalidad en este aspecto. Y como lo vemos en gráficas, pues el cáncer de próstata es el segundo en incidencia, esas son las barras azules. El primero es el cáncer de pulmón, como vemos en la gráfica, que es la barra azul superior, y después tenemos el cáncer de próstata, que lo vemos en segundo nivel. Pero en cuanto a mortalidad, que son las barras rojas, podemos encontrar el que es mucho menor la mortalidad en cáncer de próstata que los otros tumores. La primera sigue siendo el tumor de pulmón, pero los tumores gastrointestinales como el hepático, el gástrico, el colorectal superan al cáncer de próstata. A nivel mundial, ¿dónde vemos la mayor probabilidad de encontrar diagnósticos de cáncer de próstata? Pues a nivel mundial, aquí en este gráfico que tenemos del mapa mundi, los tumores de próstata con los sitios donde se presentan mayor cantidad de tumores de próstata se ven en azul oscuro. Entonces se ve que Norteamérica, Europa y el sitio donde mayor tienen incidencia de cáncer de próstata por habitantes es Australia. Nosotros estamos en un rango intermedio, que somos azul un poquito oscuro, pero no somos de los principales en el mundo. Pero si vemos el mapa de incidencia en Colombia, siendo azul donde más incidencia, que es el mapa de la izquierda, la mayor incidencia es en la costa atlántica y la costa pacífica. El sitio donde mayor incidencia hay es San Andrés y Providencia. Otro sitio donde se determina gran cantidad de incidencia es la capital del país, porque muchos de los pacientes los remiten a la capital del país, ya que
más de la mitad de los urólogos están ubicados en la capital. Y la mortalidad, pues es muy similar, porque la mortalidad se ve en las costas atlántica y pacífica, y San Andrés también tiene gran mortalidad, y como todos los pacientes los envían a Bogotá, pues muchos llegan en estados muy avanzados y pues se acumula la mortalidad que lo vemos en el mapa de la derecha. Esto de la incidencia y mortalidad en las costas lo vamos a tocar un poquito más adelante porque hay unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en este sentido. Ahora, veamos los factores de riesgo. El primer factor de riesgo que vamos a tocar es que los familiares de primer grado son los que más tienen incidencia de cáncer de próstata. Si uno tiene el padre con cáncer de próstata, el hijo va a tener 2 veces más la probabilidad de tener cáncer de próstata. Pero si es el hermano, alcanza a ser hasta 3 veces. Pero si uno tiene el padre y hermano con cáncer de próstata, hay que tenerlo mucho más en cuenta porque llega a ser hasta 5 veces más probable que sea diagnosticado con cáncer de próstata, que tenga un cáncer de próstata. Entonces, ojo con esa familiaridad en primer grado predominante para esta entidad. La segundo factor de riesgo es la raza, que en la raza negra es más o menos 1,6 veces más diagnosticado, y cuando se diagnostica en esta raza, el tumor es mucho más agresivo adicionalmente. Entonces, estos son por factores básicamente genéticos, que como ya veíamos, los familiares de primer grado también son predominantes, y como lo vemos en la gráfica, predomina más en la raza negra que la curva superior, y los que menos tienen son los asiáticos, que son las curvas inferiores y que tienen menos incidencia de cáncer de próstata. Pero el factor principal es la edad. Ese es el principal factor de riesgo para presentar cáncer de próstata. A medida que va aumentando la edad, la probabilidad de diagnosticar el cáncer de próstata también va aumentando. Más o menos se diagnostican aproximadamente 2% en menores de 50 años y 63% se diagnostican después de los 65 años. Eso también, ¿dónde lo vemos? En las autopsias, porque más o menos 30% de los casos se diagnostican más o menos en la cuarta década, y de las personas que que llegan a 85 años, se diagnostica cáncer de próstata en la autopsia en 75% de los casos. Entonces, como vemos, la edad es un factor primordial y que es un factor que tenemos que tener en cuenta, y siendo la edad promedio de diagnóstico más o menos 67 años. Bueno, entonces tengámoslo en cuenta que estos son los factores más importantes para presentar cáncer de próstata. Y como vemos lo de la edad, pues que más o menos 1 en cada 500 personas que están en los años 40 se diagnostica con cáncer de próstata. Sube a 1 en 50 si está en los años 50. Y sube a 1 en 14 si está en los años 60, y pues se diagnostica 1 de cada 9 en los años superiores a 70. Entonces, eso es para tenerlo muy presente. Ya tenemos un poco ya de conocimientos y esperamos llenar más ese camión de conocimientos al respecto de cáncer de próstata. Entonces, hablemos un poco de la anatomía. La próstata es esa estructura que vemos en la pelvis y que vemos en color rojo en la imagen. Esa estructura de color rojo está por debajo de la vejiga, adelante de las vesículas seminales, que eso es esa estructura que está por detrás. La próstata está por detrás del pubis y por delante del recto. A la próstata la atraviesa la uretra, por donde pasa la orina para salir al exterior. Entonces está debajo de la vejiga, por detrás del pubis y por delante del recto. Es un sitio un poco complejo, un poco difícil de abordar, pero pues tiene eventualmente sus facilidades particularidades para tener en cuenta cuando se va a hacer eventualmente tratamientos o manejos adicionales al respecto. La función, pues la próstata
como todos los órganos, tiene una función y es producir el líquido seminal. Ese líquido seminal por donde van a ir los espermatozoides y del cual van a vivir para llegar al óvulo. Entonces, ese líquido es vital para que los espermatozoides sean viables en la fecundación. Y otra de las funciones es darnos trabajo a los urólogos. Probablemente, si no estuviera la próstata, pues los urólogos no tendríamos mucho trabajo en realidad, y entonces hay que tener, afortunadamente, una próstata para que nosotros podamos estar activos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos dos pilares. El primero, el antígeno prostático específico, que se llama PSA, por sus siglas en inglés, que es Prostatic Specific Antigen, y el tacto rectal. Pero entonces, abordemos cómo hacemos esto. Primero, el tacto rectal. El tacto rectal es una herramienta que tenemos a mano y que tenemos con el dedo para detectar el cáncer de próstata. El tacto rectal pues, puede ser un poquito molesto, puede ser un poquito incómodo, pero no debe ser doloroso. Este es un procedimiento que es básico y que tiene varios mitos alrededor de él. Por ejemplo, muchos dicen que cambia la sexualidad, pero no, eso es... En realidad el tacto rectal no cambia la sexualidad, no le va a producir tenga deseos de otro tipo la persona que es sometida a un tacto rectal. Tampoco produce diseminación de la enfermedad. Si hay alguna enfermedad en la próstata o si hay un tumor en la próstata, eso tampoco va a producir que la enfermedad se vaya a otros sitios y que se vuelva eventualmente metastásico. Entonces, el tacto rectal, ¿para qué nos sirve? Nos da claridad de la morfología de la glándula prostática, nos da claridad del tamaño de la glándula prostática y nos determina la consistencia de la próstata. Si hay alguna alteración de la morfología, si eventualmente hay alguna alteración del tamaño o alteración de la consistencia de la próstata, probablemente tendremos que determinar eventualmente qué está produciendo eso y con unas herramientas que después hablaremos, definimos qué ocurre en la próstata. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y cómo se hace un tacto rectal? Muchos lo hacen en decúbito lateral, que es acostado de medio lado. Otros lo hacen de espaldas, pero a mí me gusta y yo recomiendo hacerlo en decúbito supino. ¿Cómo se hace? Pues se colocan guantes en la mano para cubrir el dedo índice, que es el que se utiliza para hacer el tacto rectal. Se utiliza un lubricante para evitar la molestia que produce la palpación y con la cara palmar del dedo se toca en la cara anterior del recto la próstata. Uno debe hacer una presión continua del ano, vencer el esfínter anal y llegar hasta donde está la próstata para empezar a tocar la morfología de la próstata. Cuando uno empieza a tocar la próstata, el paciente puede sentir un poquito de incomodidad porque le da deseo de orinar. ¿Por qué? Porque la uretra en la región prostática está en la mitad de la próstata y por eso va a tener una sensación de deseo miccional, pero probablemente no es porque en realidad tenga la vejiga llena en ese momento. Entonces, una de las herramientas que tenemos para el diagnóstico es este tacto rectal. La segunda herramienta que tenemos es el antígeno prostático específico. Eso es una muestra que toman en sangre y la procesan en el suero y hay valores por los cuales se puede determinar las características del antígeno. Hay muchos laboratorios que toman estos valores por edad, que menor de 50 años tiene 2,5 nanogramos por mililitro, los mayores de 70 años 6,5 nanogramos por mililitro, incluso los laboratorios crean sus propios valores, pero entonces los valores por edad no están claramente validados académicamente. Entonces, los valores por edad pueden ser un poquito irregulares y no puede que no sean los más eficientes para el manejo y tener un valor anormal del antígeno prostático específico. Hay otros que utilizan los antígenos prostáticos
anormales de acuerdo a la raza, porque como vimos, la raza negra es una raza que probablemente tiene mayor probabilidad de tener cáncer de próstata, entonces disminuyen eventualmente los valores y eso podría darnos una claridad, pero tampoco está claramente validado. Entonces, ¿cuál es el valor que utilizamos nosotros para determinar que el antígeno prostático específico es anormal? El valor por encima de 4 nanogramos por mililitro. Ese es un valor estándar que en general se utiliza aquí en Colombia y en todo el mundo. Es un valor que se ha determinado que por encima de ese valor, pues la próstata está funcionando anormalmente. Pero hay muchas cosas que pueden hacer elevar el antígeno prostático específico. La principal causa de elevación del antígeno prostático es la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Es el crecimiento normal de la próstata, que la próstata va creciendo con el paso del tiempo y con el influjo hormonal, y por esas dos razones, pues a todos los que estamos presentes nos está creciendo aquí sentados viendo la presentación y nos va creciendo poquito a poco y la próstata va creciendo paulatinamente, y a medida que va creciendo, pues se va produciendo más antígeno prostático específico, ¿sí? Otras de las causas que hacen elevar el antígeno prostático específico son la retención urinaria, la infección urinaria, la infección de la próstata específicamente, que se llama prostatitis, manipulaciones de la próstata, como instrumentaciones como la biopsia de la próstata, porque genera rupturas de las células prostáticas y hace que salga el antígeno prostático hacia la sangre, cirugías como la prostatectomía transuretral, y algunas otras causas que hay que tener muy en cuenta. Uno, la eyaculación. La eyaculación es una de las causas por las cuales se puede elevar el antígeno prostático específico, y por eso cuando vayamos a solicitar un examen de antígeno prostático específico hay que aclararle al paciente que debe estar en abstinencia sexual por lo menos 48 horas antes de hacer el procedimiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo cuando llegan con resultados de los antígenos elevados, pues hay que interrogarlo al respecto de su actividad sexual antes de hacerse el estudio. Otra de las razones es el tacto rectal. Es un poco controvertido realizar el tacto rectal y que nos diga si, pues que tengamos un PSA elevado. El tacto rectal es idealmente, pues sería mejor realizar el tacto rectal después de tener el antígeno prostático específico, o si hacemos el tacto rectal, esperar por lo menos 48 horas después para tomarse el antígeno prostático. Entonces, hay que tener en cuenta tacto rectal y eyaculación para tomar el antígeno prostático y que no salga valores anormales por unas causas que son discientes. Y lo principal que hay que descartar cuando el antígeno prostático específico está elevado es lo que nos trajo hoy a este webinar, que es el cáncer de próstata. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pero tenemos que saber qué sintomatología se produce. Síntomas que produzca el cáncer de próstata. ¿Cuál es el principal síntoma? En realidad, el cáncer de próstata no produce ningún síntoma. El cáncer de próstata como tal no produce ningún. El cáncer de próstata es asintomático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el PSA es anormal, que como ya mencionamos, tiene que tener un valor por encima de 4 nanogramos por mililitro, uno tiene que hacer a las 4 semanas una confirmación del antígeno prostático específico para saber si sigue siendo normal. También hay que tener en cuenta que hay que descartar todas las razones por las cuales se puede elevar el antígeno prostático específico. Entonces hay que descartar que no tenga infección urinaria, lo que ya mencionábamos, que no haya tenido alguna instrumentación, o que se le haya hecho un tacto rectal, o la eyaculación, etcétera. Entonces hay que determinar todas esas razones por las cuales se puede elevar el antígeno prostático, y con eso pues se confirma, y si sigue siendo anormal, pues lo que hay que hacer es una biopsia de próstata. Entonces, ¿cuándo hacemos una biopsia de próstata? La biopsia de próstata se hace cuando el antígeno prostático específico está anormal, o cuando el tacto rectal que hicimos estaba anormal.
Por eso, esos son los dos pilares de diagnóstico, el antígeno prostático y el tacto rectal. Generalmente, nosotros diagnosticamos el cáncer de próstata basado en el antígeno prostático específico. Hay pacientes que tienen el antígeno prostático específico normal y el tacto rectal puede ser anormal. Entonces, por eso los dos son complementarios. Uno mide la morfología, las características, el tamaño de la glándula, que es el tacto rectal, y el otro mide más o menos la funcionalidad, cómo está activa la glándula prostática, que es el antígeno prostático específico. Entonces, ambos son complementarios y uno, pues, ayuda al otro para el diagnóstico, pero generalmente el antígeno prostático específico pues nosotros diagnosticamos el cáncer de próstata basados en el antígeno prostático específico más a menudo. Entonces, como ya vimos, hacemos una biopsia de próstata en caso dado de que sea el antígeno prostático específico anormal o el tacto rectal anormal. ¿Y cómo es una biopsia de próstata? La biopsia de próstata es tomar unas muestras de la glándula prostática mediante una aguja que se guía por una ecografía transrectal. Entonces uno introduce un transductor especial que es redondo para introducir por el recto y ubica la glándula prostática y allí, cuando la ubica, pasa una aguja para tomar muestras de la próstata. ¿Cuántas muestras tengo que tomar? Pues está demostrado que lo ideal es tomar de 10 a 12 muestras de la próstata. Entonces se toma, pues hay que hacer 10 a 12 punciones de la próstata, salen fragmentos de próstata más o menos de 14, 12 milímetros de longitud y se puede hacer por dos vías, una por vía transrectal o por vía transperineal. Cuando se hace por vía transrectal, pues necesariamente hay que hacer perforaciones del recto, o sea, serían 10 a 12 perforaciones del recto que por lo tanto hay que hacer una preparación especial para poder hacer una biopsia de próstata. Entonces tiene que tener antibiótico-terapia, eventualmente puede hacerse manejos con dieta y pues ocasionalmente también se toman unas muestras para determinar la sensibilidad de los gérmenes que están en el recto para determinar qué antibiótico se puede utilizar. Entonces se puede hacer por vía transrectal y la vía transperineal, que ¿cuál es? ¿En dónde está el periné? El periné está debajo del escroto y por delante del ano. Entonces en ese espacio entre el escroto y el ano, entonces uno hace una pequeña incisión y a través de esa pequeña incisión puede muestrear la próstata siempre guiado por el ecógrafo transrectal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver más o menos en esta gráfica que aquí le tomaron 10 muestras, entonces 2 laterales de cada uno de los lóbulos, la próstata tiene 2 lóbulos, entonces aquí tendríamos 2 laterales y 3 centrales, lo mismo del otro lóbulo, 3 centrales y 2 laterales. Entonces ya vemos que pues se puede hacer por estas vías transrectal y transperineal. ¿De qué depende que hagamos una u otra vía? Pues depende de la experticia del operador, del urólogo o del radiólogo, porque eso también lo hacen los radiólogos. En el Instituto Nacional de Cancerología tenemos la fortuna de hacer vía transperineal, que con esa vía probablemente la posibilidad de infección, por evitar perforar el recto, no necesita mayor, pues no produce tanta infección, no produce tanta morbilidad que podría producir una biopsia transrectal. Eventualmente la vía transrectal puede producir infección, entonces tiene que ser muy claramente indicada y tenemos que saber exactamente a qué pacientes sí está indicado, sí necesitan una biopsia de estas. ¿Y qué sale en la biopsia? Pues esos fragmentos luego nos van a dar una clasificación histológica cuando hay un tumor. Entonces la clasificación histológica es una clasificación histológica que apareció desde los años 80 que utilizó un doctor Gleason. Entonces utilizamos la clasificación de Gleason. La clasificación de Gleason se utilizan varios patrones, que son 5 patrones en realidad, pero los patrones 1 y 2 prácticamente ya desaparecieron porque son muy difíciles diagnosticar y diferenciarlos del tejido normal. Entonces eran tejidos ligeramente anormales y entonces ya desaparecieron. Y entonces lo que se hacía o lo que se hace normalmente es tomar los 2 patrones predominantes y nos da un score.
Entonces, los dos patrones predominantes que se ven al microscopio de las glándulas prostáticas anormales nos da un score. Entonces, los scores actualmente van de 6 a 10. Entonces, un score puede ser 3 más 3. Entonces, el patrón predominante es 3 y el segundo patrón es 3, pero podría ser el primer patrón 3 y el segundo patrón 4. Entonces, se llama 3 más 4 y daría 7. Entonces, el score sería 7, ¿sí? El patrón menor que puede existir es 6, porque como ya dijimos, desaparecieron los patrones 1 y 2, y el patrón superior puede ser el de 5 más 5, que sería 10. Como esto era un poquito irregular, ahora se crearon y se empezaron a nombrar con una nomenclatura específica y más clara grados grupo que van de 1 a 5. Entonces, el grado grupo 1 es el 3 más 3, el grado grupo 2 es 3 más 4, patrón predominante 3 y secundario 4. El grado grupo 3 es patrón predominante 4 y secundario 3. Y el grado grupo 4 es un 4 más 4. Y el grado grupo 5 es cualquiera que tenga el patrón 5, que entonces da scores de 9 y 10. Bueno, entonces esta es una clasificación histológica que nos da el grado de agresividad. La agresividad es superior si tenemos un patrón, un grado grupo 5, y es inferior si tenemos un grado grupo 1. Entonces, vemos que el Gleason nos va a dar unos patrones y unas características mucho más claras de cómo se comporta la enfermedad. Veamos qué tenemos ahora actualmente con las imágenes. Las imágenes que podemos utilizar son múltiples, pero vamos a ver cuáles son efectivas y cuáles en realidad no sirven. Normalmente, para determinar la próstata y las características de la próstata, muchos médicos piden ecografía abdominal. La ecografía abdominal para el diagnóstico de cáncer de próstata y determinar las características de la próstata no es funcional. La próstata está muy lejos, como vimos en la anatomía, está muy lejos de la pared abdominal para poder determinar estas características. Entonces, la ecografía abdominal no es fidedigna para determinar ni características de la próstata ni de tumor de la próstata. La ecografía transrectal tampoco es efectiva y solo sirve para guiar la biopsia. Como vemos en esta gráfica, esto es una ecografía. La vejiga está en la parte superior, que se ve más negra, y la próstata está cruzada por unas líneas que están midiendo los diámetros. Entonces, esta es una ecografía que se ve una próstata homogénea, y normalmente el tejido prostático es del tejido prostático tumoral, es de las mismas características del tejido prostático normal. Entonces, eso se llama que es isoecoico, tiene las mismas características de ecogenicidad que el tejido normal. Entonces, la ecografía transrectal para determinar la presencia de tumor de próstata no nos sirve para nada. Solo nos sirve, como ya mencioné, para determinar, para realizar la biopsia de próstata. ¿Qué otras ayudas diagnósticas de imágenes tenemos? El TAC abdominopélvico. El tumor de la próstata generalmente es de la misma densidad del tejido normal. Entonces, el TAC abdominopélvico, a pesar de que nos da una morfología mucho más clara, no nos sirve para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Eventualmente nos sirve cuando ya tenemos el diagnóstico de tumor de próstata para saber si tiene enfermedad a distancia o no. O sea, si tiene compromiso ganglionar o si tiene compromiso visceral en otros órganos. Y hay otro estudio de imágenes muy difundido que es la tomografía por emisión de positrones, que se llama PET, que lo utilizan con fluoro de oxiglucosa, que lo utilizan con glucosa para determinar eventualmente las características, y puede ser un poquito más efectivo que el TAC porque determina la funcionalidad del órgano prostático, pero este tampoco sirve para nada. Entonces, estas imágenes que ya mencionamos, como vemos, son para desechar para el diagnóstico de tumor de la próstata. Bueno, la única que probablemente podemos tener viable es la resonancia nuclear de la próstata. Aquí vemos una resonancia nuclear que en la resonancia nuclear se ve la próstata en D, que se ve como una bolita medio gris
y una bolita medio gris clara. Todo esto es la glándula prostática. En A vemos los cuellos femorales, las cabezas femorales, A y C. La B es la vejiga y el E es recto. Entonces, la ecografía nos puede determinar, aquí se ven dos zonas de la próstata, la zona periférica, que es la que tocamos habitualmente con el tacto rectal, y la zona central, donde va a pasar la uretra, que es la zona transicional que se llama. Entonces, eventualmente la resonancia puede determinar las características de la próstata y miremos unas resonancias de cómo se verían. Aquí en la parte superior vemos una resonancia que aquí está delineada la próstata, el recto que está en la parte inferior, la vejiga que estaría en esta parte superior y entonces aquí está redondeada con esas dos zonas que ya habíamos mencionado, la zona periférica que está en contacto con el recto y la zona transicional que está en la parte central. Y aquí vemos algunas zonas que se ven anormales. Pues si uno tiene un poquito de imaginación, aquí se ven unas zonas que son más negritas, aquí en la parte periférica, que es el sitio donde más frecuentemente se encuentra el tumor de la próstata, entonces se ven más negritas, casi igual que la zona transicional, que está en la parte periuretral, el recto está aquí en la parte posterior, y entonces puede haber un tumor de la próstata. Aquí también se ve la zona periférica que debía estar un poquito más blanca, aquí se ve una zona más negrita, que puede ser sugestiva de que haya un tumor de la próstata. Y aquí probablemente esta es la más clara, donde se ve una zona más negra en la próstata, que es esta, donde debería verse completamente blanco, pero aquí se pierde esa intensidad clara de la glándula prostática y entonces se puede determinar que probablemente podría haber un tumor de la próstata. Esto es la probabilidad de que haya tumor de la próstata, pero no la única forma de determinarlo es tomando la biopsia. Entonces, si vemos una normalidad de este tipo, lo ideal es tomar una biopsia de la próstata. Entonces, ¿cuándo hacemos una resonancia? Generalmente hacemos la resonancia cuando vamos a hacer una segunda biopsia de la próstata. Pero ¿cómo así que vamos a hacer una segunda biopsia de la próstata? Pues eventualmente cuando hacemos una biopsia de la próstata inicial y salió negativa y persisten las alteraciones o del tacto rectal o persisten las alteraciones del antígeno prostático específico, entra claramente una resonancia nuclear magnética para determinar el sitio donde idealmente debemos muestrear mucho más claramente y las 10 o 12 muestras hay que tomar mucho más en ese sitio donde se ve alguna alteración de la resonancia nuclear magnética. Entonces, donde se ha demostrado mayor cabida de la resonancia es después de hacer una biopsia de próstata. Eventualmente se puede hacer para dirigir la primera biopsia de próstata, pero entonces vamos a tener mucho más datos mucho más adelante. Entonces, otras imágenes que nosotros hacemos, pero ya estas imágenes las hacemos cuando tenemos el diagnóstico claro de tumor de próstata. ¿Qué examen es el principal? La gammagrafía ósea. Es como en esta imagen, la gammagrafía ósea se ve todo el esqueleto humano, una imagen de adelante y una imagen por detrás, y entonces las lesiones que se me llaman osteoblásticas, que son las lesiones negras aquí en la gammagrafía, son lesiones anormales y generalmente son por metástasis del tumor de la próstata. El principal sitio a donde va el tumor de la próstata, el principal sitio donde hace metástasis el tumor de la próstata es a los huesos. Ese es el órgano que tenemos que buscar, el esqueleto. Bueno, entonces cuando tiene características anormales, adversas, entonces lo primero que hay que hacer es una gammagrafía ósea y si tiene metástasis se ven como todas esas lesiones negras que se ve aquí. Entonces en este se ven lesiones en la columna vertebral, en la pelvis, en el cráneo, en los hombros, etcétera, reja costal, que aquí alcanzan a verse algunas pequeñitas y eso. Entonces, estas son unas imágenes que nos ayudan, pero ya para determinar la estadificación del tumor de la próstata. Como ya mencionábamos, el TAC abdominopélvico para determinar las características de los ganglios, que el principal sitio donde va son los ganglios pélvicos y después a los ganglios retroperitoneales en segunda instancia. O enfermedad visceral, principalmente puede ser hígado o pulmón.
Y la última imagen que ya mencionamos, que es muy parecida a la anterior, pero este es una tomografía por emisión de positrones con una sustancia diferente. No es con glucosa, como ya lo habíamos mencionado, sino con una sustancia que es específica de la membrana de las células de la próstata. Se llama PSMA. Esta generalmente es para determinar las características de pacientes cuando recaen después de un tratamiento con intención curativa que las vamos a mencionar. Entonces, cuando recaen, generalmente hacemos una imagen de este tipo. Entonces, como todos los tumores, el tumor de la próstata lo clasificamos con unas siglas que son TNM. La T es del tumor primario, ¿sí? Para saber cómo son las características del tumor primario. ¿Cómo determinamos esa T? La T, pues la determinamos básicamente con el tacto rectal. Entonces, si el tacto rectal encontramos que es una enfermedad localizada, pues va a ser de T2 o menor. Entonces, se puede determinar con el tacto rectal. Pero si encontramos que en el tacto rectal se siente la anormalidad de la próstata y se siente que se está saliendo de la glándula prostática, pues ya la vamos a clasificar como localmente avanzado y entonces pues ya es una enfermedad un poco más avanzada de lo que ya pensábamos. Entonces esa es la parte T del TNM de todos los tumores que tenemos y esta es la del cáncer de próstata. La N son los ganglios, que son los nódulos. Entonces, los ganglios puede haber compromiso ganglionar o puede que no haya compromiso ganglionar. Entonces, va a ser N0 o N1 respectivamente. Eso lo determinamos como, pues, básicamente con las imágenes que, como ya mencionamos, eventualmente puede uno tomar un TAC abdominopélvico para determinar el compromiso ganglionar, que quiere decir que la enfermedad podría estar más avanzada y se ha diseminado principalmente a los ganglios. Y la última letra es la M, que es la determinación de las metástasis. La de metástasis es cuando van las células tumorales a distancia y pues compromete diferentes órganos. M0 si no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis. Y como ya mencionamos, el principal sitio de metástasis es el hueso. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Principalmente con la gammagrafía ósea. Una vez que tenemos todo este armamentario, pues nosotros determinamos las características clínicas y patológicas de la enfermedad y determinamos unos grupos de riesgo. Entonces, esos grupos de riesgo que generalmente en la mayoría de los casos utilizamos determinan la posibilidad de recaída bioquímica. Recaída bioquímica es recaída del antígeno prostático específico. Entonces, el antígeno prostático específico empiece a elevarse porque es un marcador de las células de la próstata y si las células de la próstata están proliferando, están creciendo, se están viajando, pues empiezan a producir más antígeno prostático específico y lo podemos determinar con el estudio del antígeno en sangre. Entonces, utilizamos una clasificación que es la clasificación de D'Amico, que eso hizo una clasificación y pues determinamos los riesgos de presencia de tumor a largo plazo. El riesgo intermedio es pues el que tiene probabilidad ni muy grande ni muy débil de recaída y pues la mayoría de los pacientes se clasifican en este riesgo intermedio. ¿Y qué parámetros utilizamos para clasificar ese riesgo intermedio? Utilizamos el antígeno prostático específico, el Gleason y el estadio clínico del tacto rectal. Cuando tenemos un antígeno prostático específico entre 10 y 20 nanogramos por mililitro, o, importantísimo ese O, porque si tiene cualquiera de esos parámetros, nos va a determinar que va a ser clasificado en riesgo intermedio. Entonces, si tiene el antígeno de entre 10 y 20, o el Gleason está en grupo 2 o 3, que ya mencionamos que es 3 más 4 o 4 más 3, o tiene el estadio clínico de T2B, que significa que ahí está comprometido solo un lóbulo de la próstata, tenía un riesgo intermedio de recaer con el tratamiento que vayamos a hacer. ¿Sí? Un riesgo intermedio de recaer. Pero, pues, si no tiene ninguno de esos elementos y todos los elementos son más bajos de ese, pues lo clasificamos en riesgo bajo
y si tiene uno de los elementos superiores, lo clasificamos como de riesgo alto. Entonces, el de peor pronóstico es el de alto riesgo, que es un PSA mayor de 20, un Gleason grupo 4 o 5 y un estadio T2C. El de bajo riesgo tiene que tener las tres características para clasificarlo de bajo riesgo. Si hay una característica de estas que no cumple, sube a uno de los grupos intermedio o alto, dependiendo de la característica. Por eso, importantísimo SO o SI. Bueno, entonces esto es probabilidad de recaída posterior al tratamiento que vayamos a hacer. Entonces, con todo este armamentario ya sabemos que clasificamos el tumor de la próstata en forma localizada o tumor que está sistémico, o sea, se ha diseminado en diferentes sitios y dependiendo de eso realizamos el tratamiento. Entonces, si tenemos enfermedad localizada, podemos tener tres opciones de tratamiento. Uno, observación, que es muy discutido si vale la pena hacerlo, pero generalmente se puede hacer. El escenario donde eventualmente podríamos tener cabida esa observación es en bajo riesgo. Tenerlo en observación, pues tiene que tener un seguimiento muy estrecho y con el sistema de salud nuestro probablemente es muy difícil realizarlo y entonces por eso no estoy muy de acuerdo con esta forma de tratamiento. Las otras dos opciones del tumor localizado es realizar una cirugía que se llama prostatectomía radical o realizar una radioterapia. Ambos tratamientos son de carácter curativo. Entonces, por eso, como veíamos al principio, los tumores de próstata en Estados Unidos probablemente se diagnostican en forma localizada y tienen tratamiento curativo y porque se tienen esa posibilidad, porque se diagnostican muy tempranamente y se puede hacer tratamientos curativos. Entonces, eso es con base si se determina una enfermedad localizada, que podemos hacer estas opciones de manejo. Y el manejo sistémico, cuando ya la enfermedad se ha salido de la próstata, eventualmente las formas que tenemos de tratamiento es hacerle una hormonoterapia, porque el tumor es sensible a las hormonas, o ya en forma más tardía hacer una quimioterapia. Pero miremos un poquito más cómo son los tratamientos. Este es el tratamiento de la prostatectomía radical, es un esquema al respecto. Esto es una persona que se ha hecho la incisión suprapúbica, el pubis está en la parte inferior, la uretra estaría detrás del pubis, aquí está en la parte superior la vejiga, los pies del paciente están en la parte superior de la pantalla y la cabeza del paciente está en la parte inferior. ¿Sí? Nosotros estamos mirando hacia los pies. Entonces la próstata es esa estructura ovalada, redondita que está aquí. Aquí se ve la sonda que está saliendo a través de la próstata, ¿sí? De la uretra prostática que está abierta aquí. O sea, ya se ha cortado la uretra y se ha seccionado la parte de la vejiga para soltar la parte superior de la próstata. Que como vimos, en la parte superior está la vejiga y se seccionó la uretra. Entonces se retira la próstata en forma completa en una prostatectomía radical y queda el espacio que aquí se está pasando unos hilos de sutura para unir la uretra con la vejiga, donde estaba el espacio de la próstata, ¿sí? Para mantener la continuidad del tracto urinario para que la persona pueda orinar en forma normal. Entonces, la próstata estaba aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer, como ya vimos, en cirugía abierta o se puede hacer en cirugía laparoscópica. ¿Laparoscópica cómo es? Pues se hacen pequeñas incisiones en el abdomen y a través de esas incisiones se pasan pinzas largas, se pasa una cámara con luz para poder ver dentro de la cavidad y hacer maniobras para retirar la próstata de esta forma. Entonces eso se hace en forma laparoscópica. Aquí está la próstata y aquí se ve la sonda en la parte inferior. Y en la imagen de la izquierda podemos ver las incisiones y las pequeñas tubos por los cuales van a entrar, que se llaman trócares, por los cuales van a entrar las pinzas y la cámara para poder visualizar y poder hacer las maniobras de extraer la próstata. Y hay una forma especial de cirugía laparoscópica
que es la cirugía laparoscópica asistida por robot. Entonces, esta es una cirugía robótica. Solamente hay 5 robots en el país, todos aquí en Bogotá. Y el Instituto Nacional de Cancerología es el único centro que tiene el robot, que es el robot Da Vinci, que para hacer cirugía en pacientes de manera oficial. Todos los otros centros son sitios privados y pues el único oficial es el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Cómo funciona? Básicamente es el mismo principio de hacer pequeños orificios en el paciente. Aquí tenemos la imagen de la izquierda. Se hacen pequeños orificios por los cuales entran unos tubos que se llaman trócares y las pinzas las maneja este aparato que se llama el robot. El robot es controlado por el cirujano que está sentado en una consola y que ve tridimensionalmente por dentro del paciente para saber qué maniobras hacer y como si requiere cortar o disecar o separar, etcétera. Todo se ve a través de el monitor, que por ese monitor ven todos los ayudantes en ese sentido. Aquí podemos ver cómo se hace con el robot, que aquí tiene una tijera y que está soltando la próstata, la pelvis está allá, el pubis está en la parte superior, los pies estarían también en la parte superior y la cabeza estaría en la parte inferior. Aquí se alcanza a insinuar un poquito la vejiga. ¿Qué diferencia o qué ventaja hay entre una u otra? Entonces, la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica pura o la cirugía laparoscópica asistida por robot. Las diferencias es que la cirugía robótica es mucho más costosa que cualquiera de las otras. La segunda diferencia es que la cirugía robótica puede tener una maniobrabilidad mucho más certera porque uno puede llevar la cámara hasta puntos donde eventualmente la mano o el ojo del cirujano no lo pueden realizar con cirugía abierta o donde la maniobrabilidad con la laparoscópica puede ser limitada porque los pinzas de la cirugía robótica pueden girar hasta 360 grados que ni siquiera la mano de uno puede hacerlo. Entonces, la maniobrabilidad y la efectividad de una cirugía robótica pues es un poco superior y en el mundo está pues, más difundida la cirugía robótica. Pero ¿por cuál escoger? Pues la idea es que depende del cirujano. Si el cirujano es bueno y sabe hacer cirugía abierta, pues la debe hacer cirugía abierta porque la debe hacer como él se sienta bien y que la pueda hacer efectiva. Si la sabe hacer con cirugía robótica y tiene la posibilidad de hacerlo con cirugía robótica, pues la debe hacer con cirugía robótica. Y si la sabe hacer con cirugía laparoscópica pura, pues lo debe hacer con cirugía laparoscópica pura. Entonces, depende del entrenamiento que tenga el cirujano que la va a hacer y de la disponibilidad del equipo que lo tenga. Bueno, entonces el espécimen que sale de la prostatectomía radical es este, que hay que se ve la próstata que se veía redondeada, la sonda que es la amarilla que está atravesando la próstata, que ya vimos que es la uretra prostática, y atrás salen también en conjunto las vesículas seminales. La otra forma de tratamiento curativo es la radioterapia. La radioterapia puede ser una radioterapia externa, que son rayos externos, que más o menos son son de 37 a 40 sesiones, una sesión diaria durante 37 a 40 días continuos. O puede ser radioterapia interna que se llama braquiterapia, que es braquiterapia en contacto. ¿Sí? Braqui es con contacto, entonces es los rayos que están en contacto directo con la braquiterapia. Esto es una radioterapia externa, este es el equipo de radioterapia a mano izquierda que parece como tomándole radiografía al paciente, pero son rayos que están focalizados directamente a la próstata. Aquí se ve el tumor de la próstata que se ve en rojo, y todos los rayos están focalizados y que entran de diferentes lados y se focalizan en la próstata para hacer el tratamiento completo de la próstata, teniendo en cuenta que hay que cuidar la vejiga, el recto y las estructuras adyacentes. Entonces, eso se hace durante los días que habíamos mencionado, 37 a 40 días. Y la braquiterapia, se pueden colocar unas semillas que producen radiación, se colocan por vía perineal, el paciente está acostado en litotomía como teniendo
un hijo, aquí están las piernas del paciente, la cabeza del paciente está en la parte superior y se le coloca, aquí está el escroto y atrás está el ano que dirige la colocación de las agujas y las agujas que se colocan entre el escroto y el ano. Y las agujas quedan colocadas en la próstata que le produce una radiación interna en contacto con la próstata y para hacer el tratamiento completo de la glándula prostática. Y entonces, ¿de qué depende que utilicemos cirugía o radioterapia interna o radioterapia externa? Pues muchas de las cosas son preferencia del paciente, muchas de las cosas es dependiendo de los inconvenientes que pueda tener el paciente y las características de la enfermedad. Y entonces, pues con base en eso se escoge cuál es el mejor tipo de tratamiento y el más efectivo para cada paciente. Pero cuando la enfermedad ya es sistémica, cuando ya se ha salido de la glándula prostática, cuando ya ha tenido lesiones metastásicas, el tratamiento es básicamente paliativo. ¿Qué significa paliativo? Que es básicamente sintomático, evitar que siga creciendo las lesiones en diferentes órganos y entonces el tratamiento, el pilar de eso es el tratamiento hormonal. También se puede hacer con quimioterapia, pero ya en estadios más avanzados, o con radioisótopos en estadios más avanzados. Pero ¿cómo funciona la hormonoterapia? Pues como mencionamos, es un tratamiento paliativo, o sea, sintomático, y como sabíamos, la próstata depende del crecimiento hormonal, básicamente de una hormona que se llama la testosterona. Entonces, la testosterona hace que crezca periódicamente la próstata y hace que crezca el tumor de la próstata. Entonces, si nosotros bloqueamos la testosterona, entonces podemos producir que ese bloqueo del principal alimento de las células de la próstata esté donde esté las lesiones, esté en los huesos, esté en los ganglios, esté en alguna víscera, pues ayuda a bloquear porque ya no tienen cómo alimentarse y muchas de las lesiones pueden desaparecer. Entonces, ¿cómo se determina su efectividad? Pues se determina que disminuye la cantidad de antígeno prostático específico cuando disminuye la cantidad de tumor, ¿sí? Entonces, el antígeno que puede estar en valores de 100, 500, 1000, 2000, etcétera, entonces va a disminuir, va a pasar a 1000, a 500, a 10, a 5, etcétera. El mejor tratamiento, el más efectivo es la cirugía. ¿Cómo? Haciendo una orquiectomía, o sea, extrayendo los testículos, que es el gold estándar, lo mejor para determinar eso, pero una posibilidad similar es colocar inyecciones periódicas que se llaman análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante como la leprolideoserelina. Eso se colocan periódicamente, trimestralmente o semestralmente una inyección que pueden producir efectos similares a la cirugía de la orquiectomía, con la salvedad que puede ser mucho más costoso porque cada inyección cuesta mucho más que cualquier orquiectomía. Otros nuevos fármacos hormonales ya se utilizan en segunda instancia cuando los bloqueos no son completamente efectivos de la testosterona porque empieza a alimentarse el tumor de otras hormonas, son la viraterona y enzalutamida, como mencionamos, segunda línea, después de que recaiga con la hormonoterapia inicial, y mucho más tardío puede ser la utilización de la quimioterapia como el docetaxel. Entonces, este es el espectro del tratamiento. Pero como ya se está haciendo un poquito tarde y ya se está oscureciendo, vamos a terminar con una puntualidad que quiero que quede muy, muy claro, porque es una cosa que probablemente nos va a ayudar a hacer el manejo temprano de los pacientes y es la tamización. La tamización significa la detección de una enfermedad en forma temprana, pero en personas asintomáticas, ¿sí? A diferencia de la detección temprana pura, que es la detección de la enfermedad, pero en personas sintomáticas. Como ya mencionamos, la gran mayoría de los tumores de la próstata son asintomáticos, o sea, no producen ninguna sintomatología. Entonces, las personas son asintomáticas y entonces se puede crear un programa de tamización. ¿Cómo son los programas de tamización? Básicamente hay dos programas de tamización. Uno, poblacional, que es un programa masivo para una población grande específica, como hacerle estudios a todo el barrio
de la Esmeralda aquí en Bogotá. Entonces, a todos los del barrio se le hace el programa masivo y se hace una detección completa con determinados exámenes y se determina si hay presencia de enfermedad. O se puede hacer una tamización de oportunidad, que es cuando el paciente va y busca el sistema de salud para ser tratado y no tiene un programa formal, solamente el paciente o la persona va a buscar ese estudio. Tamización de oportunidades, básicamente que el paciente puede ir por un dolor de cabeza o puede ir porque se golpeó la pierna o que tiene un dolor en la espalda, etcétera. Entonces, en ese momento se puede hacer un programa de tamización de oportunidad y hacerle los exámenes en ese momento y pues explicándole al paciente de lo que se le va a hacer. ¿Y cómo se hace la tamización? Lo que se ha demostrado es que la tamización que sirve es la segunda, la de oportunidad. O sea, que el paciente vaya a buscar al especialista de salud por cualquier cosa y en ese momento hacer la tamización. La tamización poblacional no ha demostrado ser efectiva y por eso, pues además de que es mucho más costosa porque tiene que hacerle exámenes a una gran población y a un, pues, grupo mucho más grande y puede salir un poquito más difícil de realizar. Entonces, lo que está demostrado que podría ser efectivo es hacer una tamización de oportunidad. ¿Cómo hacemos la tamización de oportunidad? Pues la hacemos a personas mayores de 50 años con el tacto rectal, el examen digital rectal y el antígeno prostático específico. ¿Cada cuánto lo hacemos? Cada 2 años. Entonces, si una persona tiene el tacto rectal y el antígeno prostático específico normal, dentro de 2 años podemos volver a solicitarle eso y podemos decirle que puede estar tranquilo, que en 2 años podemos volverlo a ver. Entonces, eso se hace a partir de los 50 años. Pero hay unas excepciones. ¿Cuáles excepciones? A las personas que tengan alto riesgo se les hace a partir de los 40 años. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Los pacientes de raza negra y los que tengan algún familiar en primer grado con cáncer de próstata, que como ya mencionamos, es uno de los factores de riesgo predominantes para eso. Entonces, raza negra y familiar con cáncer de próstata en primer grado, hermanos o padres, pues hay que hacerle lo mismo, el tacto rectal y un examen de antígeno prostático cada año o cada 2 años para saber que en realidad no tiene enfermedad prostática. Entonces, esto es una cosa que tiene que quedar muy clara y que tienen que aplicar eventualmente en las personas por su riesgo de presentar cáncer de próstata. Entonces, eso es todo lo que tenía que decirles para compartirles y ahorita contestamos las preguntas y espero haberles dado algunos parámetros, un poco de caña para que aprendan ustedes a pescar. Entonces, muchas gracias a todos y pues pasemos a las preguntas a ver si cualquier cosa pues las escriben por el chat o en el QA para poderlas responder como que... Sí, sí, señor. Aquí tenemos una pregunta. El doctor Jaime Natera pregunta, ¿RMN simple o con contraste? Esa fue como su pregunta, doctor. Lo normal es hacerlo con contraste. Esa es la idea. Ok, no sé si de pronto los asistentes, las 130 personas que están conectadas en este momento, tengan alguna otra pregunta para el doctor Varela. Aquí están formulando, están diciendo que muchísimas gracias, doctor, por la conferencia. Pues espero que les haya servido, que hayamos aprendido un poco al respecto y como ya vieron, pues es una enfermedad que es muy frecuente y que tenemos que tener algunos parámetros mucho más claros al respecto de su manejo y su diagnóstico, sobre todo porque hay muchas personas que sé que están conectadas y que tienen la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz y que nos pueden disminuir la mortalidad en nuestras personas.
Doctor Varela, comentarios, felicitaciones, muy puntual y clara, muchísimas gracias. Pregunta Gladys Mora, ¿cómo se previene? Pues desafortunadamente no tenemos ningún mecanismo para prevenirlo. Sí ha habido muchos estudios al respecto tratando de ubicar algunas sustancias que probablemente podrían servir para prevenirlo, pero pues sustancias como el selenio, sustancias como la vitamina C, los antioxidantes, vitamina E, etcétera, se han hecho estudios al respecto, pero no se ha encontrado ninguna sustancia que sea efectiva para prevenir la próstata. Entonces, dejar de comer carne o comer más tomate que tiene selenio, etcétera, no se ha visto que sea factible para prevenir el tumor de la próstata. La única forma para hacer ese manejo, probablemente con una detección precoz, sería la tamización. Pero por ahora no tenemos ninguna forma para hacerlo, hacer una prevención del tumor de la próstata. Ok, doctor Varela, María Mercedes Suárez, muchas gracias, excelente exposición. Helen Rodríguez, muchas gracias. Excelente, Lina Fernanda Reina, buenas tardes. ¿En qué casos es recomendable la embolización? La embolización no está recomendada en ningún caso específico del tumor de la próstata. Generalmente, pues lo que en los casos que se utiliza embolización es básicamente los que tienen sangrado de la próstata. Y pues sangrado no necesariamente de la próstata, pero sangrado puede ser de la vejiga, eso, pero sangrados. Pero entonces cuando hay sangrado, generalmente no se hace embolización, sino que se puede hacer más efectivo hacer una resección transuretral o hacer una coagulación con el resectoscopio, que es un aparato que se entra por la uretra y llega hasta donde está la próstata, que tiene posibilidad de coagular con un asa, y con esa asa puede buscar los sitios eventualmente que estén sangrando y coagularlos. Eventualmente se puede hacer resección de los sitios que sangrantes y coagularlos en forma complementaria, y entonces se podría controlar así en forma efectiva el sangrado. Entonces, de la próstata específicamente no se hace embolización. Doctor Varela, María Salazar, ¿cómo saber si tengo cáncer en un análisis de sangre? El, pues los, generalmente los análisis de sangre determinan los marcadores tumorales, pero los marcadores tumorales son específicos de cada tipo de tumor. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, si hay tumor de la próstata, pues el marcador tumoral es el antígeno prostático específico. Hay otros marcadores, por ejemplo, de tumores germinales que pueden ser de ovario, de testículo, que se pueden determinar como la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica, etcétera. Entonces se pueden determinar, pero no, pues hay que determinar exactamente qué órgano quiero evaluar para saber si tiene un tumor. Y pues con base en saber qué tipo de órgano, pues eventualmente se pueden determinar esos marcadores tumorales. Pero hay que aclarar que no todos los órganos tienen un marcador. Hay muchos tumores, generalmente la mayoría de tumores no producen marcadores. Entonces, por decir algo, yo pienso que tengo un tumor renal, no hay ningún marcador efectivo que yo pueda determinar en sangre para saber si tengo un tumor renal, un tumor vesical. Eso tampoco lo puedo determinar efectivamente. Entonces, la mayoría no tienen marcadores, y en sangre solamente se pueden determinar en órganos específicos y con marcadores específicos de acuerdo al órgano. Tenemos a 4 personas. Vamos a dejar un momento las preguntas de los asistentes porque tenemos también a 4 personas que levantan la mano. Migdonia Gómez Perea tiene la mano levantada. No, ¿nos puedes decir tu pregunta, por favor? Escuchamos, Migdonia. ¿Tienes el micrófono cerrado?
Bueno. Bueno, vamos a ver si con Leslie Rox, ¿nos puedes decir tu pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Migdonia. Migdonia. Usted sí le escucho, usted sí. Aló. ¿Puedes darnos tu pregunta? Pregunta. Sí, pues primero que todo felicitarlos por tan importante información que nos han suministrado hoy, sobre todo a las personas que trabajamos en el tema de la prevención del cáncer de próstata. Y el capítulo, yo soy la presidenta del capítulo Buenaventura, y para nosotros es muy importante, pues estamos trabajando en un proyecto sobre cómo prevenir y cómo hacer una atención oportuna en el cáncer. Y eso lo hacemos a través de charlas y capacitaciones. Para nosotros es muy importante contar con este tipo de capacitaciones. Y por lo tanto era saber qué posibilidades tenemos de que nosotros podamos contar con la presentación para de alguna manera nosotros socializarlas con el resto del voluntariado y todas estar como al tanto de la situación que ha presentado el doctor en el día de hoy. Doctor Varela. La Qué buena presentación invitación. va a quedar en la página del Instituto Nacional de Cancerología y ahí se pueden conectar y la pueden utilizar y la pueden ver en cualquier momento. No hay ningún problema. Entonces, en la página del Instituto va a quedar montada para que la puedan visualizar. Ok, muchas gracias. Exactamente en el canal de YouTube del Instituto hay una lista que se llama webinar y ahí estará esta presentación. Le vamos a dar también la palabra a Ramón. Ramón, ¿puedes activar tu micrófono para decir tu pregunta? Ramón bajó la mano. Sigue Luis Muñoz, por favor. Buenas tardes, doctor Varela, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Muñoz, soy enfermero, oncólogo. Digamos que lo conozco de hace unos años a usted y agradezco mucho por la invitación al instituto y pues digamos a todos los acompañantes. Doctor Varela, yo quisiera hacer una pequeña pregunta. Quisiera saber, pues digamos que nosotros como enfermería tenemos que manejar siempre el manejo posoperatorio de los pacientes y el preoperatorio. En consulta de enfermería quisiéramos, o sea, no sé si su merced nos puede colaborar en decirnos las principales complicaciones en cada uno de los tratamientos quirúrgicos, pues digamos que es el área afín de su especialidad. Suponiendo que, pues digamos que su merced nos mencionaba que dependiendo de la habilidad quirúrgica del cirujano, pues se toma una conducta, puede ser cirugía abierta, puede ser laparoscópica, puede ser robótica, pero digamos para el paciente, en cuanto a la información que tendremos que darles, las principales complicaciones que el paciente muestra, no sé qué tanta tendencia es la incontinencia, qué tanta tendencia es no sé, el falta del deseo sexual, en fin. Muchas gracias. Okay. No, muchas gracias Alejandro por la pregunta. Bueno, esto, pues primero hay unas complicaciones iniciales. Hay que tener en cuenta que todos los pacientes, como vimos en las imágenes, terminan con una sonda uretral para, mientras cicatriza el sitio donde se pasan los puntos de la unión de la uretra con la vejiga. Entonces esa sonda es la que permite que el sitio cicatrice adecuadamente, y una de las cosas principales que hay que advertirle a los pacientes es que nadie le puede quitar esa sonda, esa manguera que tiene para orinar, hasta que el cirujano se lo permita, ¿sí? Entonces es una de las cosas, porque muchos dicen, no, se tapó la manguera, no está funcionando, etcétera. Entonces le empiezan a hacer maniobras y le quitan esa manguera, y probablemente si le hacen eso, dañan el procedimiento quirúrgico que se ha realizado. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso como de las principales complicaciones que pueden surgir y que se le pueden advertir al paciente para evitar que tengan inconvenientes al futuro. Las complicaciones ya, bueno, también puede haber algo de sangrado que hay que tener pendiente, estar pendiente de eso para saber cómo está el paciente en ese aspecto. Y las complicaciones tardías, básicamente las más predominantes son dos. Uno, la disfunción eréctil, que eso se produce porque los cablecitos, nervios que llevan la electricidad para la erección
pasan a los lados de la próstata y al tocarlos, al manipularlos, pueden sufrir y puede producirle eso. Pueden producirle que esa disfunción puede ser permanente, ¿sí? Puede ser a largo plazo. Eventualmente hay tratamientos, hay medicaciones para ayudar a manejarlo y para ayudar a que los nervios respondan adecuadamente, pero entonces más o menos es 50% de los casos que pueden producirlo. Y la otra complicación que menciono a largo plazo puede ser la incontinencia urinaria. Eso puede ser el 5 a 10% de los casos. Entonces, cuando se retira la sonda, la manguerita para orinar, en un paciente que ha tenido cirugía, puede quedar con incontinencia, que se le sale la orina permanentemente, pero eso es más manejable porque se recupera mucho más fácil con el transcurso del tiempo y se le enseñan algunos ejercicios para fortalecer la musculatura para contener la orina. Entonces, esas son como las complicaciones que hay que tener mucho más en cuenta y que hay que advertirle al paciente. Doctor Maribel Riascos pregunta, el riesgo, hay muchas preguntas, doctor, entonces para tratar de ser un poquito más concretos. Ok, vamos a acelerar un poquito las respuestas entonces para que podamos responder todas. Sí, Maribel Riascos también tiene la mano levantada, pero también hizo una pregunta, ¿el riesgo solo es la línea paterna? Sí, solamente la línea paterna. No sé si quieres hacer otra pregunta, Maribel. No, iba por la misma línea. Muchas gracias y de verdad la información ha sido de gran valor. Ok, me alegro, Maribel, que aprovechen esto. María Ángela Estupiñán, excelente, lo usaré en mis charlas. Eva Álvarez, consecuencias de la cirugía, tanto en aspecto sexual como urinario. Sí, pues como ya mencionábamos, lo principal es la parte de difusión eréctil que ya mencionábamos previamente. Pues la otra, la incontinencia urinaria, puede ser un poquito más molesta, pero es más recuperable. Entonces, pues hay terapias de piso pélvico, se le enseñan unos ejercicios y eventualmente cuando ya puede ser eventualmente no manejable, pues hay procedimientos que pueden ayudarle a mejorar en ese sentido y que puede llegar a ser hasta cirugía haciéndole unos esfínteres artificiales que pueden mejorar la continencia urinaria. Le vamos a dar la palabra a Alexli Roxana, que tiene una pregunta. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, le damos la palabra entonces a Marta. Bueno, continuamos aquí, doctor. Francis Marcela Ramírez. Generalmente las biopsias tienden a producir infecciones que terminen en sepsis. ¿Esto se debe al sitio de acceso o técnica? Mil gracias. Pues como ya mencionábamos, había más posibilidad de tener infección con la vía transrectal porque por la vía transrectal hay perforación del recto y pues el recto tiene gran cantidad de bacterias que pueden difundirse a través de estas perforaciones. Por eso la vía transperitoneal puede ser un poquito más segura. Eventualmente sí puede haber bacteremia y después de la bacteremia puede haber sepsis e incluso hay personas que pueden fallecer por esta sepsis que se produce por una biopsia de próstata. Por eso hay que tener una preparación especial, hay que hacerlo en personas que en realidad tengan indicación de hacerle la biopsia y si uno lo puede hacer por vía transperineal, probablemente la posibilidad de esta infección pues va a bajar muchísimo porque no tenemos que realizar ninguna perforación del recto. Desafortunadamente la biopsia transperineal pues no es muy difundida en el país porque es técnicamente mucho más dispendiosa y más difícil de aprender, pero en el Instituto Nacional de Cancerología lo hacemos de rutina. Ramón Clavijo precisamente pregunta, muy didáctica, felicitaciones. Trámite para el tratamiento en el instituto con robot. Pues el trámite pues es dependiendo de la EPS, que la EPS le puede cubrir eventualmente el tratamiento
laparoscópico asistido por robot, o eventualmente se puede hacer en forma particular que se puede hacer el procedimiento, pues se hacen las valoraciones previas para saber las indicaciones, las prevenciones, explicar el procedimiento, y pues se puede hacer incluso en forma particular, que eventualmente puede ser menos costoso que en los otros sitios, que puede ser particular. Eva Álvarez pregunta, ¿hay hombres de riesgo que se hacen la prostatectomía en forma preventiva? Las complicaciones son un poco grandes, y personas que tienen muchos factores de riesgo, pues no está indicado hacerle una prostatectomía radical, entre comillas, profiláctica, pues por las complicaciones que pueden producirse. El acceso puede ser un poquito dispendioso, entonces no es lo más conveniente, y pues no está indicado, a pesar de que tenga los dos hermanos o el padre y el abuelo. Eso, pues, en general, la idea es que no es aceptado mundialmente hacer una prostatectomía profiláctica. Entonces, para complementar, doctor, Marta Pertús Pozo pregunta, ¿en qué paciente con cáncer de próstata entonces sí está indicada la prostatectomía? La prostatectomía está indicada, como ya mencionamos, en pacientes que tienen opción curativa de la enfermedad, o sea, que tienen enfermedad localizada, ¿sí? Ya se han hecho los estudios de estadificación, y que se ha demostrado que no se determina ningún tipo de tumor por fuera de la próstata, y en esos casos es ideal hacer una prostatectomía radical, porque se va a curar de la enfermedad, y el paciente, pues, le va a desaparecer, y va a tener sus 40, 50 años por delante sin ningún inconveniente. María Angélica Estupiñán nos dice que aprendí mucho con esta charla muy buena, y le damos también la palabra. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. ¿La promiscuidad tiene algo que ver con el cáncer de próstata? No. Pues la promiscuidad, ni la actividad sexual, o la ausencia de actividad sexual, tampoco tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. Solamente los factores que ya habíamos mencionado, ni pues está a comer diferentes sustancias, ni tomar diferentes, el alcoholismo, ni el cigarrillo, están determinados que son causas o factores predisponentes para presentar el tumor de la próstata. Adriana Paredes también tiene otra pregunta. Adriana. Bueno, sigamos. Ana Esparza dice, interesante la exposición. Muchas gracias, doctor Varela. Tenemos Gladys Mora, muchas gracias por tan buena charla. Mil gracias por sus excelentes aportes. Maribel Riascos. Viviana Vivas, ¿cómo afecta este tratamiento a la vida cotidiana? ¿Podrá trabajar, hacer ejercicio y realizar actividades habituales el paciente? La idea de hacer un tratamiento es que la persona pueda ser activa y siga haciendo su vida cotidiana común y corriente. Si uno hace un tratamiento que lo va a postrar o que lo va a hacer cambiar esa rutina, probablemente no sería el mejor tratamiento, y pues la idea es intentar que siga su vida habitual. Tenemos aquí más comentarios, doctor Varela. Espérate, que se me bajaron por acá. Es que hay bastantes. Sí, pues aquí hay una pregunta de María Margarita Carvajal que dice, en la cirugía laparoscópica se extrae fragmentariamente la próstata, ¿qué implicaciones posteriores tiene? En todas las cirugías, la prostatectomía radical se hace completa, se extrae completamente la próstata, por eso se llama prostatectomía radical. No es conveniente, y pues no está bien solamente la resección de fragmentos de la próstata en pacientes que tienen cáncer de próstata. Bueno, entonces, para cáncer de próstata es prostatectomía radical, que es completamente resecar completamente la próstata.
Ronald Gilberto Bastidas dice muchas gracias, muy clara y útil, línea de cáncer del Instituto Departamental de Salud de Nariño, también se conectó. Raúl Gutiérrez, si el score de Gleason cambia en el postoperatorio y no se hizo estadificación linfática, ¿qué hacer? Pues, normalmente la estadificación de Gleason cambia en el postoperatorio y generalmente, pues muchas veces es superior. Nosotros y yo como norma siempre hago linfanectomía en la prostatectomía radical. ¿Por qué? Porque la linfanectomía me da una estadificación mucho más clara y me permite definir con esto tratamientos subsecuentes, tratamientos adicionales, dependiendo de las características que tenga el espécimen de la próstata e incluso de los ganglios. Entonces, la idea es que siempre lo recomiendo hacer con linfadenectomía pélvica, que generalmente es ampliada. Leslie Roxana Suaza, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, excelente profesor. ¿Hay algún escenario en que se use el PET-PSMA para definir entre tratamiento paliativo o curativo si las imágenes convencionales son negativas para compromiso metastásico o ganglionar, como esos pacientes clasificados como alto riesgo y PSA muy elevados, mayor a 100? Eventualmente se está haciendo PET con PSMA y se están haciendo algunos trabajos en pacientes que tienen clasificación de alto riesgo, o sea, los que ya mencionábamos que tenían Gleason superior, los que tenían PSA por encima de 20, esos pacientes se les está haciendo PET con PSMA para saber si la estadificación ha sido completamente adecuada y porque son los de mayor riesgo de que tengan compromiso metastásico y eventualmente puede que no requieran manejo, pues que no se pueda hacer manejo curativo solamente con la prostatectomía, sino tiene que hacer manejos multimodales adicionales a la cirugía. Entonces, en esos todavía no hay datos claros al respecto, pero en el Instituto Nacional de Cancerología estamos haciendo PET con PSMA a pacientes de alto riesgo. En casos de tratamiento paliativo, probablemente el PET con PSMA pierde su efectividad porque los tratamientos que se van a hacer en realidad no son curativos y entonces se hace el manejo paliativo convencional y pues el costo de un PET con PSMA pues no, puede que no sea tan relevante con la efectividad que pueda hacer un tratamiento posterior. Entonces paliativos no es tan conveniente. María Salazar, doctor Varela, muchas gracias por este gran taller informativo. Kelly Joana Costa, muchas gracias por la información muy clara y acertada. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me podría, por favor, el doctor regalar el correo para realizar unas preguntas específicas? Sí. No sé. Si hay una pregunta de María Margarita Carvajal que dice que en la braquiterapia, ¿cuánto tiempo promedio se dejan los isótopos o semillas en la próstata? La braquiterapia, cuando son con semillas, se dejan de por vida, permanente. Las semillas son radioactivas y van decayendo su funcionalidad con el paso del tiempo. No hay forma de sacarlas. Entonces, esos son permanentes y pues llega un plazo de más o menos alrededor de 5 años que ya no son efectivas y no producen radiación. ¿La disfunción eréctil en qué porcentaje se presenta y cómo se soluciona? Pues eventualmente hay tratamientos farmacológicos que se pueden dar, que son por medio de pastillas que se dan semanalmente para determinar su efectividad. Hay tratamientos que también son con inyecciones que se colocan directamente en los cuerpos cavernosos y pues si no funcionan estos parámetros, eventualmente se puede llegar a un tratamiento que puede ser quirúrgico, de que es colocarle unos implantes en los cuerpos cavernosos para permitir que tenga una erección favorable. Doctor, ya vamos, no sé si le parece que las demás preguntas
puedan ser formuladas a nuestro correo webinar@cancer.gov.co para que usted las pueda resolver. Aunque aquí hay otra pregunta que habla del futuro. Gracias por sus valiosos aportes y desearía saber qué se viene para el tratamiento de próstata en los próximos años para estadios avanzados. Pues ahorita progresivamente y desde hace aproximadamente unos 5 años están produciéndose muchas moléculas efectivas al tumor de la próstata y se están haciendo tratamientos más dirigidos e individualizados para todos los tumores, incluso la próstata. Entonces ya se hacen tratamientos de inmunoterapia para alteraciones eventualmente que se presentan en determinados alteraciones del metabolismo de las células prostáticas y que eventualmente pueden ser efectivos, pero todavía están en progresivo estudio y que esperamos que lleguen pronto para realizar un tratamiento mucho más efectivo, porque como ya vimos, el tratamiento de la enfermedad avanzada metastásica es paliativo. Eventualmente puedes llegar a hacer un tratamiento que nos deje curación en esos estadios con la enfermedad por fuera de la próstata. Ese es el plan. Tenemos 2 manitos levantadas. Emilce Rivera. ¿Puedes formular tu pregunta, por favor? ¿Te escuchamos? Se han venido anunciando ese producto por venir que firmamos este fin de semana. Bueno, no escuchamos. Están agradeciendo, doctor de la Liga contra el Cáncer Seccional Nariño. Yolima Verónica Caldas pregunta, ¿el valor anormal del PSA varía según edad o se toma para tomar un valor 4 miligramos por decilitro? Como habíamos mencionado, el valor normal estándar y mundialmente es de 4 nanogramos por mililitro. Los valores por edad se utilizaron en alguna época, pero no están adecuadamente validados en forma académica, y por lo cual el valor que utilizamos es de 4. Por encima de 4 es anormal. Marta Sarmiento, ¿qué tan frecuente es la recidiva luego de manejo quirúrgico o radioterapia? Pues no es muy frecuente, pero puede llegar a ser hasta un 20 a 30% de los casos que pueden reaparecer la enfermedad, y eso se determina básicamente realizando el antígeno específico de próstata en forma periódica para determinar la presencia o ausencia de enfermedad. Ese es el parámetro de un paciente que se ha hecho un manejo de curativo con cáncer de próstata. Fabián Alexander Ortiz, ¿la orquidectomía reemplaza la utilización de acetato de leuprolide? Sí. Entonces, la idea es que el leprolide actúa en los testículos. Entonces, si hacemos orquidectomía, pues ya no tiene órgano blanco, órgano donde pueda ser efectivo, y entonces no serviría darle el leprolide. Entonces, si hacemos la orquidectomía, no necesita leprolide, y si damos leprolide o el tratamiento farmacológico, pues no vale la pena hacerle orquidectomía porque están actuando ambos en el mismo renglón. Bueno, doctor, creo que hemos terminado con las preguntas aquí que han formulado en el chat. Gracias, doctor Varela. Hay una pregunta del PSA en posoperatorio ideal, ¿cuál sería? El PSA recomendado en el posoperatorio es por debajo de 0,2 nanogramos por mililitro. Entonces, el PSA normal para toda la población es 4,0 nanogramos por mililitro, y el PSA cuando ya se ha hecho un tratamiento curativo, como es la prostatectomía radical, es 0,2. Entonces, eso
por encima de 0,2 se considera anormal. Bueno, doctor, creo que hemos terminado. Bueno, muchas por gracias el momento. a todos. Espero que hayamos aprendido y cualquier cosa estaremos a la orden. El Instituto Nacional de Cancerología está abierto para todo el mundo. Recordamos que todas las personas que en este momento están conectadas pueden volver a ver esta charla del doctor Rodolfo Varela, coordinador de la Unidad Funcional de Urología del Instituto Nacional de Cancerología. Pueden ver esta charla en nuestro canal de YouTube, InCancerología. Ahí estará para que ustedes la puedan visualizar nuevamente. Gracias por estar conectados y recuerden que en el instituto tendremos muchísimos más espacios como este, espacios académicos y educativos. Muchas gracias.